Imposible no pensar el martes con esta música, Ricardo Macayo. Buenas tardes Mauro, buenas tardes a toda la audiencia de LRA 9 Radio Nacional. Escal. Qué grande. Para recordarle a la oyentada, porque el otro día nos pidieron también, ¿recordás el nombre de esta pieza? Esto es Badinerí Badinerí. de Bach, Muy bueno, muy hermoso, bueno, ¿no? muy bueno. Forma parte de la suite orquestal número 2 de Johann Sebastian Bach. Tremendo. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a traer a uno de los grandes, a Mozart. ¿Sí? Uno de los más... Uno de los grandes, Wolfgang Amadeus Mozart, nacido el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria, fue un compositor y pianista, maestro del clasicismo y considerado como uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, Total. ¿no? Fue el último hijo de Leopold Mozart, quien ocupaba el cargo de segundo maestro de capilla de la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo, siendo un compositor de poca relevancia, Leopold, ¿no?, el padre de Wolfgang, pero a su vez poseedor de una importante experiencia como profesor de música. La madre de Wolfgang se llamaba Ana María Pertl. Debido a la alta mortalidad infantil en la Europa de esa época, de los 7 hijos que tuvo el matrimonio Mozart, solo sobrevivieron 2. María Ana, apodada cariñosamente Nannerl, y Wolfgang Amadeus. Solamente 2. La casa natal de Mozart en Salzburgo se ha preservado en muy buen estado a lo largo de los años y actualmente es un museo que cuenta con una gran cantidad de objetos de la época de su niñez, incluyendo los instrumentos que interpretaba por entonces. Los originales de esa Los época. originales, sí, el Fa. piano, violín y otros varios instrumentos, ¿no? Tocaba varios instrumentos Mozart, pero a él le gustaba más el piano, ¿no? Tremendo. Y compuso obras para violín muy interesantes. Es uno de los lugares más visitados de Salzburgo, la casa natal de Mozart, y una especie de santuario para los músicos de todo el mundo, ¿cierto? Ir a ver la casa de Mozart es obligado, digamos, ¿no? Leopold, el padre de Wolfgang, componía y daba clases de música y en el año del nacimiento de Wolfgang publicó un exitoso tratado completo sobre la técnica del violín. Siendo Wolfgang muy pequeño, su padre comenzó a darle clases de música, enseñándole a tocar teclados y violín. Los progresos musicales que el pequeño Wolfgang mostraba fueron muy marcados y rápidamente Leopold pudo percibir que tenía ante sí a un prodigio musical. Tremendo. Leopold comenzó a dedicarse casi exclusivamente a la educación de su hijo, siendo muy exigente como padre y como profesor, y en todo momento estuvo al tanto de su formación para guiarlo como hombre y como músico. Su hermana Nannerl, unos 4 años mayor que Wolfgang, también mostró desde pequeña tener facultades para la música. Nannerl comenzó a recibir lecciones de piano de su padre a los 7 años de edad y Wolfgang se sentía fascinado al escuchar las notas que su hermana reproducía en el piano. Culo ve, culo quiere, le decía el Claro, padre. imagínate, Nannerl tenía 7 y Wolfgang tenía 3. No, ¿No? infernal. Bueno, años después de la muerte de su hermano, Nannerl comentaba, a menudo pasaba mucho tiempo en el teclado eligiendo notas, que a él siempre le sorprendían, y mostraba con placer que el sonido le gustaba. En su 4 año de edad, su padre comenzó a enseñarle como un juego a interpretar unos minuetos y otras piezas en el teclado. Wolfgang podía interpretarlas impecablemente y manteniendo exactamente el tempo, ya a la edad de 5 años, y componía pequeñas piezas que interpretaba para su padre, a quien estaban dedicadas. Y bueno, vamos a Por escuchar. favor. Son 2 piezas muy cortitas que se supone que son las 2 primeras composiciones de Mozart, ¿no? Estas composiciones fueron encontradas en el libro de música de su hermana Nannerl y dedicadas a su padre. Son 2 piezas muy cortitas. Un andante en do mayor y un allegro en do mayor. No era un niño común. A los 6 años de edad tocaba con destreza el clavicordio y el violín. Podía leer Perdón, música. Ricardo, dijiste Sí, 3 años, dijiste. a los 13. 6, a los 6 6, años. sí. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una inagotable capacidad para improvisar frases musicales. Leopold, el padre de Wolfgang, era un hombre inteligente, orgulloso y religioso. Creía que los dones musicales de su hijo eran un milagro divino que él como padre tenía la obligación de cultivar. Finalmente, Leopold dejó de componer cuando el excepcional talento musical
de su hijo se hizo evidente. En el año 1762, es decir, cuando Wolfgang tenía 6 años y su hermana Nannerl 10 años de edad, la familia Mozart realizó una gira por Europa con la intención de hacer conocer el talento musical de ambos niños, quienes causaban sensación en cada concierto. Como una familia y manager a la vez era el padre, ¿no? Exactamente. Esta primera gira, que duró poco menos de un año, podría decirse que resultó un viaje de prueba para la familia y recorrieron las ciudades de Múnich, Viena y Praga. En 1763 iniciaron una nueva gira mucho más extensa, que duró unos 3 años y medio, recorriendo las cortes de Múnich, Mannheim, París, Londres, La Haya y Zúrich, cosechando grandes éxitos. Durante este viaje, Wolfgang conoció una gran cantidad de músicos y muchas de las obras de otros compositores, entre ellas a Johann Christian Bach, a quien visitaron en Londres en 1764 y 1765. Qué encuentro, ¿eh? ¿No? Bueno, Johann Christian Bach fue una influencia importante para el joven compositor. Cuenta la historia que durante esta importante gira los Mozart tocaron para el rey Luis XV en el Palacio de Versalles, y que en esta ocasión la amante del rey, la altiva Madame de Pompadour, no permitió que el niño Wolfgang la abrazara por temor a que se le estropeara su traje. También durante esta gira el pequeño músico compuso su primera sinfonía. La familia Mozart regresó a Salzburgo a finales de 1766. Y bueno, vamos a escuchar algo ya un poco más, un poco más completo de Mozart, ¿no? Vamos a escuchar el tercer movimiento del divertimento para cuerdas Kegel 136, interpretado por el cuarteto Amadeus. El movimiento es un presto. Muy bueno. Escuchamos entonces el divertimento para cuerdas Kegel 136 de Mozart. A fines de 1769, Leopold y Wolfgang, o sea, padre e hijo, viajaron a Italia. Al igual que en los viajes anteriores, este viaje tenía el objetivo de mostrar las capacidades del joven Wolfgang como intérprete y como compositor, que maduraba rápidamente. Los Mozart conocieron en Bolonia al importante teórico musical Giovanni Martini, por quien siempre guardaron un gran respeto. Wolfgang fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, considerado como uno de los más importantes centros musicales de esa época, aún a pesar de no contar con los 20 años de edad mínimos que se exigían para ingresar. Los viajes a Italia se repitieron hasta 1773 y cada presentación del joven Wolfgang era una exhibición de su virtuosismo en el clavicordio y en el violín. Cuenta la historia que ya en esa época podía tocar el teclado con los ojos vendados y maravillaba a los espectadores improvisando sobre cualquier tema que le proponía. En 1773 los Mozart se instalaron definitivamente en Salzburgo, donde se enteraron de la muerte del príncipe arzobispo Schrattenbach, quien siempre los apoyó. Comenzó entonces una nueva etapa mucho más difícil, en la cual el nuevo príncipe arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Colloredo, se mostró muy autoritario e inflexible con las obligaciones impuestas a sus subordinados. Wolfgang era un hijo predilecto de la ciudad de Salzburgo, donde tenía gran cantidad de amigos y admiradores. En esta época, Wolfgang tuvo la oportunidad de componer en diferentes géneros musicales, incluyendo sinfonías, sonatas, cuartetos de cuerdas, serenatas, divertimentos, música sacra y algunas óperas menores. Entre abril y diciembre de 1775, Mozart desarrolló un entusiasmo por los conciertos para violín, produciendo una serie de 5 conciertos, los únicos que escribiría en su vida, incrementando constantemente su sofisticación musical. Estos conciertos para violín son ahora considerados básicos en el repertorio de este instrumento. En 1776 centró sus esfuerzos en los conciertos para piano y orquesta, componiendo un total de 27 conciertos para piano y orquesta, ¿no? A principios de 1777 compuso el concierto para piano y orquesta número 9, llamado Jeune Homme, considerado por los críticos el punto de inflexión de su obra. Vamos a escuchar entonces del compositor Wolfgang Amadeus Mozart el tercer movimiento del concierto para oboe y orquesta, que es el 314, interpretado por el oboísta Randall Wolfgang, acompañado por la Orpheus Chamber Orquesta. El movimiento es un rondó allegretto. Un monstruo el Sí, ¿no? Mozart, ¿eh? Tercer movimiento del concierto para oboe y orquesta de Muy Mozart. bueno. Sí, espectacular, ¿no? Brevemente te quiero decir dos cositas de la biografía que estabas hablando, te lo dije fuera del micrófono.
Por un lado, me dio la sensación de lo que contabas, que la familia se puso a disposición del laburo de Wolfgang, ¿no? Sí, Y por otro lado, una cuestión política también que pasó al pasar ahí, que la muerte de su primer mecenas, o el mecenas que era príncipe, me parece, sí, sí, quien bancaba de alguna u otra manera la música, no es igual recibida por el que continuó, ¿no? claro, sí. Existían las tensiones Por, políticas en esa por época también. Hieronymus de Colorado, sí. Bueno, Exactamente. eso se ve en la película, ¿no? Ah, Amadeus. claro, Se ve como digamos, no, no es lo mismo uno de los príncipes que el otro. exactamente. Bueno, la obra de Mozart abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 600 composiciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión universales, ¿no? En junio de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos y tocó el concierto para piano número 27. Días antes, en su casa se presentó un desconocido vestido de negro que rehusó identificarse y encargó a Mozart la composición de una misa de requiem. Le hizo un pago por adelantado y quedaron en que regresaría en un mes. Esto se ve en la película. Pero el compositor fue llamado desde Praga para escribir la ópera, La Clemencia de Tito, ¿no? Para festejar la coronación de Leopoldo II. Es decir, él tenía que componer este encargo de alguien que vestido de negro, que él no lo No sabía. reconoció, Pero puso la tarasca. puso el dinero, pero Mozart se puso a componer la ópera La Clemencia de Tito para festejar la coronación de Leopoldo II. Cuando subía con su esposa al carruaje que lo llevaría a Praga para la presentación de la Clemencia de Tito, la Ujú. obra, el desconocido se presentó otra vez preguntando por su encargo. Este, este nuevo encuentro con el sombrío mensajero dejó sin palabras al compositor, quien se sintió desconcertado a la vez que avergonzado por no haber podido cumplir con el trabajo encargado. Mozart, a partir de la muerte de su padre, quedó obsesionado con la idea de su propia muerte, y al sentirse impresionado por el aspecto del enviado, terminó por creer que este era un mensajero del destino y que el requiem que iba a componer sería para su propio funeral. No. Más tarde se supo que aquel sombrío personaje, al parecer llamado Franz Anton Leitgeb, era un enviado del conde Franz von Walsegg, músico aficionado cuya esposa había fallecido. El viudo deseaba que Mozart compusiera la misa de Requiem para los funerales de su mujer, pero quería hacer creer a los demás que la obra era suya y por eso permanecía en el anonimato. Bueno, y vamos a escuchar entonces algo más de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a escuchar el primer movimiento de la sonata para violín y piano, Kegel 296, interpretada por el violinista israelita Itzhak Perlman y el pianista argentino Daniel Barenboim. Escuchábamos la sonata para violín y piano Kegel 296 de Wolfgang Amadeus Mozart. Saludo de Roberto Silva del Ceferino, ¿eh? Un gran Que saludo. decía sinfonía, pero no es sinfonía, me Es una decías, ¿no? sonata, Una sonata sonata. para violín y piano, sí. Bueno, para Roberto hay que estar en el Ceferino con mucho sol en este momento, ¿eh? Sí. Bueno, y vamos a despedirnos de nuestro programa de hoy, recordando que a las 19 continúa Sonido Urbano, y vamos a despedirnos con algo de jazz fusión, de la banda inglesa de New Master Sounds, el tema Freckles, que significa pecas. Ricardo Macayo estuvo con nosotros.